Ahí ya enganchó. Ahí estamos. Bueno, vamos a ir empezando. Vamos a dejar de hablar de nuestras cosas así en intimidad porque ya está siendo transmitido por YouTube este encuentro. Este encuentro que es parte de un ciclo que estamos haciendo desde la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la legislatura sobre pandemia y géneros. El primero fue sobre ESI, sobre educación sexual integral. El segundo fue sobre ILE, sobre la interrupción legal del embarazo, que además hoy es ley en la Ciudad de Buenos Aires la adhesión al protocolo nacional. El tercero sobre el Ni Una Menos y contra la violencia hacia las mujeres. Y hoy este cuarto va a ser sobre derechos de personas LGBTIQ+. Anticipamos que la semana que viene es el último del ciclo sobre tareas de cuidado, donde nos van a acompañar Carolina Brandaris y también Mabel Bianco, y que va a ser coordinado por Victoria Roldán Méndez. Así que bueno, hoy tenemos un panel acá de lujo, porque nos están acompañando Ornella Infante y Alba Rueda, dos queridas compañeras funcionarias, y bueno, eso es parte de lo que seguramente va a aparecer en la valoración de este encuentro, de cómo vamos ganando lugares de poder, las mujeres, las diversidades, las disidencias que nos permitan ser parte de la ampliación de derechos. Y bueno, y va a estar coordinando y moderando esta charla Ofelia Fernández, compañera de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, y también compañera del bloque del Frente de Todos. Bueno, nos acompaña también Gisela Burto, que es la directora de la comisión, y decirles que, bueno, en este tiempo de pandemia hemos estado trabajando, seguramente Ofe va a comentar en algún momento de la charla algunos de los proyectos con los que ella particularmente ha estado muy comprometida en relación con las personas trans, travestis en la Ciudad de Buenos Aires, en particular con temáticas de vivienda. Hemos presentado también proyectos para garantizar en tiempos de pandemia los tratamientos de hormonización para que tengan continuidad, acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, los anticonceptivos, bueno, también a la atención de mujeres y personas gestantes. Otros temas que hemos trabajado también en la comisión tienen que ver con el conjunto de los derechos vulnerados, como decíamos recién, el acceso a la vivienda, la alimentaria, a la atención sanitaria en los barrios populares, donde también muchas veces se ven afectadas población con muchos derechos vulnerados que integra a la población LGTBIQ+. Y bueno, creemos que es fundamental tener en cuenta durante este tiempo de emergencia sanitaria, de aislamiento, que debemos fortalecer algunas cuestiones que son claves, que no se pierda el acceso a la ESI, que no se pierda el fortalecimiento de las políticas públicas que tienen que ver con prevenir la violencia contra las mujeres trans, travestis y cis, porque bueno, ya hace muy poquitos días hemos tenido 2 femicidios en la Ciudad de Buenos Aires, y estamos profundamente preocupadas porque podamos avanzar con la discusión también en nuestra comisión de algunos proyectos de ley que tenemos en este sentido. Hemos presentado hace poquitos días también un proyecto en relación con el reconocimiento de las promotoras de géneros y diversidades en los barrios, la ley Betty. Bueno, tenemos un proyecto en tratamiento de Ofelia en estos días también en relación con el Ni Una Menos. Estamos queriendo que las políticas que hacen al fortalecimiento de todos los presupuestos que se deben poner en el área de géneros sean una realidad en la Ciudad de Buenos Aires, así como en el plano nacional se ha presentado un proyecto contra las violencias hace muy poquito por parte del presidente Alberto Fernández y de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Así que, bueno, comprometidas con esta agenda, damos inicio a esta charla de hoy. Ofe.
Bueno, buenísimo. Creo que con esa introducción ya arrancamos con cierta claridad o con cierto rumbo. Paso a presentar a las participantes de este panel virtual, que son, por un lado, Ornella. Ornella es directora actual nacional de políticas contra la discriminación en el INADI. Alba es la actual subsecretaria de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Un poco la idea era poder abordar las problemáticas de la población LGTBIQ+ en general, pero sobre todo con una mirada particular en la población travesti trans, en la pandemia, ver qué políticas se fueron trazando en Nación, en la ciudad, poder hacer un diagnóstico en relación a eso, y también, bueno, creo que hay políticas específicas o planteos específicos de lo que la pandemia nos trajo a reflexión o nos mostró con mucha urgencia, pero bien sabemos que la población travesti trans el nivel de exclusión al que está sometida excede y supera la situación de pandemia que estamos viviendo ahora. Entonces es con la mirada puesta en este contexto tan particular, pero intentando mostrar y visibilizar lo estructural de este sistema de violencias perpetuados sobre esta población. Así que bueno, sin más, ahora van a exponer 15 minutos aproximadamente cada una. Yo no soy muy buena policiando esas cosas, así que hay un margen, digamos, pero aproximadamente sería esa la idea, pero pueden ir mandando sus preguntas para que después las tomemos y las compañeras puedan responderlas. Así que sin más, Ornella, te doy la palabra, me siento como muy poderosa. Pero bueno, podés hablar a partir de ahora. Tome silencio. Muchas gracias, compañera legisladora. Ofe, es un orgullo poder compartir nuevamente un panel con vos. Gracias, Laura, Gisela y por supuesto Alba, que nos encontramos ayer y hoy nuevamente acá. Qué importante es poder encontrarnos desde nuestros diversos lugares, desde nuestras militancias también, por eso es que se tradujeron a estos lugares que ocupamos circunstancialmente, ya sea en la legislatura como en el caso de Alba y en mi caso en el Ejecutivo Nacional. Hablar de los derechos LGBTI es importantísimo, dado a que la adquisición de derechos fue lo que tradujo a estos lugares que hoy felizmente podemos comentar con Alba, que es el fruto de las demandas de los movimientos LGBTIQ+, quizás en aquel momento teníamos muy pocas siglas y hoy aumentamos varias más y esperamos seguir aumentando muchas más hasta que sean tantas las poblaciones visibilizadas que no necesitemos ninguna sigla. Y sobre todo en el contexto de pandemia, en donde se visibilizó muy fuertemente las deudas históricas que tiene el Estado Nacional con nosotros, con nosotras, con nosotres, y hacer también un hincapié en el nosotres, allí en la población no binaria, que hay un cierto paralelismo con respecto a las identidades de las personas trans, que por no meter o no estar en el binarismo, quedamos afuera históricamente y nadie nos piensa ni siquiera como un número. Los primeros días, el primer anuncio de Alberto de la pandemia, a mí me agarra justo en la provincia de Río Negro, en donde se visibilizaron justamente los primeros hechos de violencia institucional de parte de las fuerzas de seguridad, como la Policía Federal, por ejemplo, y también las policías provinciales, tanto de Neuquén como de Río Negro, en donde no les creían a una persona trans que iba a trabajar al hospital, por lo cual la ningunearon, le hicieron diversas cosas que después se pudieron denunciar. Efectivos de la Policía Federal de la misma manera, algunos gendarmes de la misma manera, y la ministra de Seguridad, la compañera Sabina Federic, inmediatamente respondió dando una respuesta de Estado
para que no se repitieran estos hechos de violencia institucional. Y a su vez, mientras esto sucedía con algunas de las fuerzas en diversos puntos del país, también recibíamos denuncias en el INADI de mujeres trans que habían vuelto al país, viniendo de España, en donde se supone o era uno de los mayores focos de COVID-19, y todo el mundo, todas las personas cisgénero cumplían un protocolo, salvo las personas trans que las dejaban irse del aeropuerto sin ni siquiera tomarles la temperatura. De hecho, es así que a una de las pibas la toman las cámaras de C5N mientras estaban comunicando con nosotras para poder darle el hotel, que volviera a su provincia como ella quería volver a Salta. Allí empezaron a visibilizarse también como el dejo del gobierno macrista, en donde las fuerzas de seguridad repetían constantemente o reproducían la violencia institucional, como no fue lo mismo cuando teníamos una ministra como la ministra actual y que cambiaba las perspectivas de las fuerzas. Esto también mostró y visibilizó la falta de viviendas y también cómo se vulneran los derechos de las personas trans como inquilinas cuando se desconocían o se ponían una especie de tamiz con quien sí se cumplía el decreto presidencial para no desalojar a las personas y con quien no se lo cumplía. Y claramente no se lo cumplía con las personas trans, no se lo cumplía con las trabajadoras sexuales, y allí pudimos trabajar también en la articulación con los diversos organismos para dar respuesta a esto. Y esto tiene que ver también con un Estado presente. Si esto nos hubiese sucedido con el gobierno pasado, en donde los derechos humanos eran un curro, seguramente la historia de nuestro país en este momento estaría contando otras cosas mucho más lamentables de lo que estamos viviendo, más allá de todos los esfuerzos que estamos haciendo como argentinos, como argentinas y como argentines. Y en el contexto de pandemia, la respuesta del Estado como el potenciar trabajo, una política del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que pudimos articularlo junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, el INADI, y de esta manera poder inscribir a más de 4.800 personas trans en una política de Estado como nunca antes en la historia de nuestro país. Es verdad que estamos peleando, luchando en diversas partes de los tres poderes, ya sea en el Ejecutivo, como también en el Poder Legislativo, o por el cupo laboral trans, o por la ley integral trans. Las diversas organizaciones encabezan diversos proyectos de ley, y que eso va a dar también una respuesta más allá de lo que hoy estamos contando, porque así como ayer celebrábamos la firma del cupo laboral trans en el Banco de la Nación Argentina, y nos convertimos nuevamente en vanguardistas en nuestro país, nuevamente bajo el calor de un gobierno nacional popular, hoy feminista, hoy diverso y disidente, con personas trans en el gabinete, que pueden contar o podemos contar estas grandes conquistas, grandes victorias. Por eso no debemos de dejar de mencionar que si hoy podemos contar con diversas respuestas desde el Estado, es porque quienes estamos en el Estado somos quienes estuvimos con las patas en el barro, pensando las políticas, demandando a los gobiernos
muchos de los que hoy estamos transitando, sin olvidarnos, por supuesto, lo que nuestras organizaciones de base lo marcan, sin olvidarnos, por supuesto, de dónde provenimos, sin olvidarnos, por supuesto, que es necesario hermanar las luchas, porque si no hermanamos las luchas, no vamos a poder obtener todos los derechos que faltan. Dimos claras muestras que así fue con el matrimonio igualitario, dimos claras muestras que así fue con la ley de identidad de género, dimos claras muestras cuando la marea verde, con todos los feminismos, con las disidencias, nos manifestamos en la calle, y aquellas que trabajábamos en el Congreso en ese momento junto a las diputadas que siempre ponen, porque siempre son mujeres, que ponen el cuerpo, que ponen la firma, y que ponen y que se juegan con el coraje, ¿no? Porque cada vez que hay la voluntad política de tocar estos y otros temas, hay que tener mucha valentía porque se tocan intereses, hay que tener mucha valentía porque los sectores de derecha, las jerarquías eclesiásticas y clericales se niegan a estos avances porque creen que les vamos a sacar un poco de felicidad, porque creen que vamos a terminar con sus filosofías o sus doctrinas de vida, cuando nosotros no queremos arrebatarle un cacho de felicidad a nadie, simplemente queremos desarrollarnos como sujetas plenas de derecho, que comenzamos a hacer después del matrimonio igualitario, después de la ley de identidad de género, y por supuesto con tantos otros avances que hicimos las organizaciones, pero que también pudimos convencer a aquellos y aquellas que no militaban la diversidad sexual, aquellos y aquellas que no distinguían o que no nos veían que nosotras estábamos demandando derecho, para poder celebrar hoy estos y tantas otras victorias que venimos celebrando, porque también hay que comentar que en las provincias hay direcciones de diversidad sexual, hay que comentar que en las provincias fuimos candidatas a diputadas, las personas trans, hay que contar que en las provincias las compañeras trans fueron candidatas a concejalas y hoy ocupan diversos lugares en las universidades, en las escuelas, en los ejecutivos, y eso tiene que ver con el trabajo que hacemos las militantes, que hacemos los feminismos, y por supuesto con las respuestas de gobierno que tienen que dar aquellos y aquellas que ocupamos circunstancialmente un lugar en el Estado. Bueno, por el momento cierro un poco el pico y doy paso a la compañera subsecretaria, no, primero a la legisladora para que le dé el paso a la subsecretaria de la universidad. La formalidad ante todo. Gracias, Ornella. Y ahora sí, aunque muy simbólico, ahora Alba, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañeras, por esta hermosa invitación, por compartir esta jornada aquí con todas las personas que nos acompañan en las redes sociales. Esto también es efecto de la cuarentena y la pandemia, así que también los modos de encontrarnos, sin duda, están vinculados a estos escenarios. Bueno, por supuesto, primero, muchas gracias. Después quisiera recuperar muchos de los aspectos que mencionó Ornella, porque efectivamente coincidimos en gran parte de lo que es este diagnóstico de situación. No solamente sobre la situación de las personas LGBT en nuestro país, sino de manera particular, y creo que amerita un análisis particular, la ciudad de Buenos Aires, porque realmente es un espacio de profundas contradicciones. Es la ciudad más rica de la Argentina, es la ciudad más rica de la Argentina, pero a la vez también es profundamente inequitativa respecto a las personas travestis y trans. Y creo que muchos de los proyectos que estamos viendo que efectivamente se presentan expresan acciones por parte del Estado, demanda de los legisladores al Estado para que efectivamente genere herramientas para romper con esa inequidad. Con lo cual, además de celebrar este espacio como un espacio de diálogo, también me parece fundamental
acompañar gran parte de estas luchas que se dan dentro de estos escenarios, donde son fundamentales nuestras voces y son fundamentales también la participación política de todas las personas, porque justamente es así como se lleva adelante los espacios plurales y democráticos. Y en esa misma línea, creo que una de las reflexiones que señalaba Ornella es que no es lo mismo estar que no estar, y que nosotras, las personas travestis y trans, que efectivamente tuvimos una histórica vulneración, una histórica violencia estructural dentro de nuestros grupos poblacionales, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestras vidas, sobre todo para aquellas que tenemos más de 40, sin duda este es un dato fundamental que lo podemos contar en términos biográficos, así muchas veces nos encontramos también con Ornella para comentar aquellos años donde realmente se jugaba la vida al momento de salir a comprar el pan, la vida al momento de salir a la calle, esa cuestión del espacio de lo público y la necesidad de poder tener políticas de memoria respecto a nuestras propias historias, ¿no? Realmente hay mucho para trabajar. Afortunadamente hoy tenemos herramientas que hacen a las políticas públicas para poder recuperar justamente una narrativa que hace a nuestra historia, a la historia que vivimos también en la ciudad de Buenos Aires, con la aplicación de los edictos policiales, con el segundo H, con el segundo F, la enorme pelea de por qué se cree la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y esos debates históricos que se dieron ahí en el Teatro San Martín, en el predio del Centro Cultural San Martín, justamente en torno a las constituyentes de la ciudad, y luego que siguieron a lo largo de los años pidiendo que no se criminalice la prostitución. Y en eso realmente hay que rescatar a compañeras travestis y trans que estaban no solamente discutiendo un formato de democracia para esta ciudad, sino también pensando y considerando resistirle a la violencia institucional en la calle, especialmente en Palermo. Recordamos con profundo dolor justamente lo que fue la violencia institucional dentro de lo que era ese ataque organizado llamado Los Vecinos de Palermo, en connivencia con la fuerza de seguridad, la Policía Federal en aquellos años, y que efectivamente tenían como objeto de criminalización a las travestis en prostitución. Con lo cual, realmente esta ciudad de Buenos Aires tiene una cartografía, esto es lo primero para señalar, tiene una cartografía política, una cartografía que efectivamente la constituimos también los movimientos sociales, las personas LGBT, y que hacen a los fundamentos de esta democracia. Por supuesto, la legislatura porteña también ha vivido parte de esos capítulos de nuestra historia, y todas recordamos, digamos, una resistencia muy fuerte para que no se creen esos códigos contravencionales que criminalizan la prostitución, que disciplinan el uso del espacio público y que efectivamente terminó en una represión brutal para las activistas, para las personas que estaban manifestando este rechazo a la criminalización. Entonces, tenemos, por supuesto, una participación política, tenemos una participación social que hace a la democracia, y este es un punto de inicio. Y a partir de esas luchas sociales históricas que efectivamente fuimos llegando adelante, y hoy por ahí dentro de una narrativa más vinculada a las políticas públicas se piensa en la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo trans en la provincia de Buenos Aires, se piensa justamente estos escenarios en términos de normativas y grandes conquistas sociales. Lo cierto es que para poder llegar a esas instancias tuvimos que atravesar todas estas otras espacios de militancia. Y para poder contar hoy con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, también tuvimos que llevar adelante agendas sociales y políticas que efectivamente, digamos, los
los movimientos sociales y puntualmente los movimientos feministas, los movimientos de la diversidad sexual en un sentido amplio, se pararon y demandaron políticas públicas de alto rango. Afortunadamente, en diciembre del 2019, se crea el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad como un paso fundamental para poder tomar estas agendas en términos de políticas públicas. Y esto es sin duda algo que creo que abrazamos todos los movimientos sociales, tenemos grandes expectativas de que efectivamente nuestro ministerio, nuestra ministeria, como le decimos ahí entre casa también, le decimos nuestra ministeria, que la ministeria pueda justamente tener el carácter al que está destinado a situarse, que es que en las altas esferas de la política pública, la agenda de las mujeres, la agenda de la diversidad sexual, la agenda de las poblaciones LGBT esté presente, se transversalice, se creen, digamos, realmente herramientas con compromisos transversales en todos los ministerios para poder abordar no solamente las cuestiones vinculadas a las violencias de género, sino la protección y la promoción de derechos, que es fundamental. Entonces, esta historia, nuestra historia, tiene un largo trayecto. La ciudad de Buenos Aires ha vivido como un escenario político, ha vivido gran parte de estos escenarios, digamos, como ha sido escenario de muchas de estas disputas, y nos parece fundamental varias reflexiones en torno a esto. Una de ellas está vinculada a poder, esto que también mencionaba Ornella, que era poder estar donde estamos hoy algunas personas que venimos de los movimientos, de las organizaciones sociales, algunas personas travestis y trans. Somos muy pocas dentro de nuestro país, la participación política del movimiento LGBT todavía es escasa en términos de representación partidaria, todavía nos debemos un enorme desafío en la participación política de travestis y trans dentro del quehacer político, pero aquí llegamos finalmente de la mano de un gobierno popular, de un gobierno que democratiza las instituciones y que sabe que esta enorme máxima del feminismo es una realidad que tiene que cobrarse justamente presencia, tiene que cobrar presencia y tiene que cobrar vigencia, que es nada sin nosotras. Y esta máxima, que es nada sin nosotras, habla de nuestros cuerpos, de nuestros recorridos políticos, de nuestros recorridos sociales, y ahí justamente consideramos que estamos abriendo espacios que muchas veces, digamos, los tenemos que evaluar a la luz de lo que implica las estructuras institucionales. Nuestras estructuras institucionales obviamente no responden a nuestras agendas, justamente porque, digamos, gran parte de esas agendas no estuvieron, gran parte de esas instituciones no estuvimos nosotros constituyéndolas, peleándolas, defendiéndolas. Tuvimos en otros espacios, en espacios de lucha en la calle, en la presencia política, en la presencia desde la demanda. Y hoy nos encontramos con el ministerio, con la ministeria, en un desafío enorme, poder traducir todo este plexo normativo de derechos en acciones de política pública. Creo que justamente un gran desafío del ministerio y de todo el gobierno hoy es poder traducir nuestro marco de derecho en justamente, digamos, en políticas públicas que sean, digamos, escenarios para otras políticas públicas, para otro marco de derecho, que sigamos avanzando en esta línea. Creo que entonces nos encontramos en un escenario totalmente nuevo en este 2020, no solamente por la pandemia y la cuarentena, sino quizás cuando podamos tener un poco más de perspectivas, nuestras agendas sociales en términos de géneros y de diversidad han cambiado y están cambiando sustantivamente. El día de ayer compartimos con Ornella y tantas otras compañeras y compañeros justamente un hecho histórico, y lo celebramos y lo mencionábamos antes de iniciar esta charla. Realmente celebramos el hecho de que, digamos, hayamos podido tener una institución
que es el Banco de la Nación Argentina, creando siempre y materializando las políticas económicas de nuestro país, bueno, hoy también en una acción de política pública social, en una política pública rectora sobre cómo efectivamente son, cómo se tiene que materializar nuestras luchas. Y ahí creo que efectivamente la presencia de personas travestis y trans es una deuda histórica en todo el Estado, es una deuda histórica y social en todas las instituciones, también en las empresas privadas, también en las escuelas, también en los centros de salud, también en los bancos. Entonces, realmente poder iniciar con esta enorme alegría que implica dar un paso importante en esta concreción para el ingreso de personas travestis y trans en el banco, en la Administración Pública Nacional, es sin duda un desafío enorme, porque efectivamente tiene que ver con modificar de manera profunda esa violencia estructural, que no implica solamente tener un trabajo, implica tener un trabajo, tener una obra social, tener aportes jubilatorios. Muchas de nosotras todavía nos extrañamos, insisto, en mi generación, estoy convencida de que las personas trans de mi generación, de 40 para arriba, estamos realmente, sorprendidas de que muchas de nosotras tengamos hoy aportes jubilatorios, porque es algo que jamás lo habíamos pensado en nuestra niñez ni en nuestra adolescencia, jamás nos veíamos jubilándonos. Por supuesto, ahí también en esa síntesis de lo que implica el proceso de hacer aportes jubilatorios, se ve y se manifiesta también el enorme desajuste de poder darle textura a la población travesti trans. Porque efectivamente la expectativa de vida de personas travestis y trans en Argentina es de 40 años, entonces realmente pensar que a los 65 te vas a jubilar, que a los 70 te vas a jubilar, realmente es una utopía que debemos tener en cuenta, es una utopía poder cambiar esa frontera de la expectativa de vida. Entonces, realmente creo que ahí colapsan justamente parámetros que están pensados para la población general y la situación de violencia estructural que vivimos las personas travestis y trans. Y por supuesto que cuando digo algunas personas trans estamos haciendo aporte jubilatorio, no me estoy refiriendo a la mayoría, sino más bien a una minoría que todavía pelea enormemente para poder abrir esos espacios para todos. Y ahí creo que efectivamente surge, durante este año también un enorme desafío que es esto que se mencionaba sobre la cuarentena y la pandemia y el impacto que tuvo en la población LGBT. Nosotras también, además de celebrar el día de ayer, el gran paso, miren cómo son, creo que el día 5 de agosto va a quedar como en nuestra retina y en nuestra memoria, porque tiene, se materializó no solamente el cupo en el Banco de la Nación Argentina, sino también el fallecimiento de Alicia Kaff, una compañera lesbiana, que acá en la ciudad de Buenos Aires, que murió en la calle, que murió realmente, una peleadora histórica de nuestro movimiento, y realmente materializando que todo lo que nos falta, el desfasaje de los tiempos y cómo justamente estos inicios tienen que ver con empezar muchas veces a transitar lo que implica ese pasado que todavía está presente y que efectivamente las políticas públicas que estamos pensando y generando y diseñando y haciendo y llevando adelante, todavía falta mucho para poder verla materializada en estos cambios sociales y culturales de los que estamos hablando. Para ahí vamos, y creo que realmente la cuarentena y la pandemia nos ha mostrado de manera brutal la enorme desigualdad de las personas travestis y trans. No se agotó en una demanda por un módulo alimentario. Fue a partir de esas demandas que se pudo ver la violencia estructural de las personas trans. Tiene que ver con las amenazas de desalojo, como se mencionó acá, tiene que ver también con la violencia institucional, especialmente en los dos aspectos que interpretamos a la violencia institucional. Por un lado, la violencia en el abuso policial, es decir,
como nuevamente en esta cuarentena vimos fuerzas de seguridad en la calle, especialmente fuerzas de seguridad de las provincias, ¿no? De las jurisdicciones, estuvieron ocupando la calle para poder controlar, digamos, el cumplimiento del distanciamiento social, del cumplimiento de la cuarentena. Ahora, en efecto, digamos, y en términos concretos de lo que se dedicaron, también fue a mirar discrecionalmente quiénes estábamos habitando la calle. Y esa mirada prejuiciosa, esa mirada disciplinadora hacia la comunidad LGBT también estuvo presente. Por eso hemos registrado enormes digamos, de denuncias, una cantidad enorme de denuncias por violencia institucional durante este tiempo. Y eso no es casual, tiene que ver justamente con formatos, con modelos de información, modelos de seguridad, donde ya venían, digamos, muchas de estas fuerzas teniendo ese discurso del enemigo interno, buscando, ya existió un protocolo Bullrich para la detención de la población LGBT en nuestro país. Entonces, realmente, nuevamente, si bien está derogado, si bien está cambiado ese protocolo y ya no existe, lo cierto es que las prácticas de la violencia y del abuso policial están presentes. Y así también hay otra presencia, que es la presencia de la violencia institucional dentro de lo que hablamos, que es la violencia estructural. Esa violencia estructural que se manifiesta en la falta de ejercicios en el derecho a la salud, en la falta de ejercicios en el derecho a la educación, la enorme expulsión y falta de políticas públicas para las personas trans en nuestro país. Y puntualmente creo que cabe mucho mencionar de esa desigualdad en, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, en donde se ha manifestado nuevamente de manera brutal estas contradicciones de vivir en la ciudad más rica de nuestro país y que efectivamente pueda tener estas medidas respecto a la población travesti trans. No solamente el goteo sobre los subsidios para, digamos, el goteo que se dio para las personas travestis por los subsidios habitacionales, sino también, digamos, no poder quedar integradas dentro de un sistema no solamente de salud, sino habitacional, que permita, de las 600 personas travestis y trans con las que están aquí trabajando en la ciudad de Buenos Aires, realmente es increíble la enorme cantidad que vive en residencias tan precarias, que viven actualmente subsistiendo y negociando que no haya desalojos. Entonces se necesita tener justamente esa lectura política, esa lectura de los que haga eco de nuestros movimientos y de nuestra historia, para poder pensar nuevamente estos escenarios, los enormes desafíos que nos da este escenario, pero para poder hablar con criterios. Cuando aquellos modelos que hablan justamente de políticas públicas integradas, que asumen la transversalidad de nuestras políticas, y aquellos otros en los que para nosotras está destinada la esquina, está destinada las normativas represivas, están destinada la falta de políticas públicas en términos habitacionales, o cuando hay violencia institucional, violencia policial, también hay mucha desidia en seguir estos temas. Entonces, los desafíos creo que son enormes, nos encontramos en un país en donde efectivamente estos debates, estos diálogos tienen una presencia cotidiana, pero creo que efectivamente tenemos que reconocer el enorme desafío que implica hoy el trabajo con la población LGBT y puntualmente con las personas travestis y trans en nuestro país. Vivimos una violencia estructural, está atravesada por la expectativa de vida y ahí se materializa toda una cadena de violencias que termina con las muertes tempranas. Estos son datos en los que creo que todos nos podemos comprometer para poder desterrar y poder generar escenarios de disputas políticas donde tengan que ver con justamente no poner en juego la vida de las personas. Necesitamos la presencia, digamos, y además realmente necesitamos desterrar este tipo de violencias estructurales que se traducen en la muerte temprana de nuestras compañeras. Ayer Alicia Kaff, y así también seguramente vamos a tener datos muy dolorosos en los que queda el resto del año,
pero para eso necesitamos poder encarar digamos, las respuestas y además esta reflexión y esta demanda que ponga criterios, porque lo que yo creo que justamente lo que estamos diciendo es que se pongan criterios, indicadores, estándares mínimos para la ciudad más rica de la Argentina. Y creo que estamos en condiciones de hacerlo, y creo que efectivamente podemos trabajar mancomunadamente, porque efectivamente tenemos hoy las herramientas para poder abordar a la población travesti trans. Digo esto último y me callo, pero si bien no hay datos oficiales sobre la cantidad de personas trans en nuestro país, al menos sabemos que efectivamente, digamos, por las proyecciones sociales que tenemos, que realmente es una población pequeña, no constituye un gran número de población. Decíamos 600 personas en la ciudad de Buenos Aires, es decir, menos de 1000 personas travestis y trans en esta ciudad de 3 millones de personas. Entonces, imagínate si no va a haber un presupuesto para poder abordar, digamos, la violencia hacia una población excluida que es, digamos, menor a 1000 personas. Efectivamente, el problema no es un problema económico, este es un problema de ideologías, tiene que ver con un problema político, y sobre todo de fijar, digamos, estándares desde dónde se puede poner en riesgo, en juego la vida de las personas. Así que bajo esos compromisos es que estuvimos trabajando durante este tiempo, y que efectivamente tiene que ver con poner y situar no solamente la integralidad de derechos, sino la transversalidad de estas agendas. Y para nosotros, la vida de las personas travestis y trans es un indicador de que efectivamente esos son los lugares que no debemos habitar, ni como país, ni como sociedades, ni como dentro de las políticas públicas. Tenemos que trabajar para poder cambiar la expectativa de vida de las personas travestis y trans, y en eso se van nuestros compromisos y nuestra base de trabajo, que está totalmente modificada a partir de lo que fue situarnos en la pandemia y en la cuarentena. Para nosotras, en ese sentido, creamos un programa, el programa de fortalecimiento en el acceso a derechos para las personas travestis y trans, donde justamente de lo que hablamos es de esto, de la transversalidad y la integralidad de los derechos, porque creemos que efectivamente tiene que ser esa la respuesta del Estado, que es poder proteger los derechos básicos y cuidar la vida de nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Alba. La verdad creo que ambas han tejido con mucha claridad una agenda urgente, que por suerte empezamos a ver cómo se asoma una especie de reparación en ese sentido, y en buena parte es porque quienes llegan, en este caso ustedes dos, a los lugares de decisión, llegan con un profundo recorrido desde abajo, desde el movimiento, desde las calles, que les permite ver con mucha convicción cómo tiene que empezar este camino, de lo que Alba definía como deuda, y me parece que es una definición muy buena con la población travesti trans, a la que se le siguen vulnerando muchísimos derechos, y creo que esa conclusión vinculada a la necesidad de ocupar espacios e irlos ganando es esencial para pensar en la materialidad de esas transformaciones. En la legislatura, si bien estamos impulsando, bueno, el proyecto de emergencia habitacional travesti trans, estamos ahora empezando a discutir el proyecto de cupo laboral trans en la ciudad, pero está la tensión y la incomodidad de que esas vocerías no puedan en primera persona articular y desarrollar lo que serían las soluciones para su problemática. Sin embargo, por supuesto que tenemos la intención y generamos articulación con organizaciones políticas, culturales, sociales, que nuclean a esta población y a esta comunidad en función de generar la representación más directa posible, pero sin embargo sigue habiendo en ese sentido una deuda desde el sistema político para con tanto este sector como muchos otros que podemos nombrar, que son los más vulnerados o los más postergados, o incluso cuando aparece, se genera un común acuerdo para definir estas problemáticas, nunca están primero en el orden de prioridades, y eso en buena parte es por esa falta de representación, y creo que creo que tenerlas a ustedes dos acá es un gran precedente y da un gran entusiasmo en relación a pensar que pueden ser más, ¿no? Y que eso significará estar cada vez más cerca de llegar a una serie de derechos que todavía el piso está muy bajo en ese sentido. Entonces es más urgente que nunca cargarse de esa fuerza para empezar a resolver, y espero que en la ciudad, con las iniciativas que estamos llevando adelante,
podamos ganar algo en ese sentido, pero por supuesto que en el caso de los movimientos feministas en su conjunto, pero en este caso también, cada victoria no se puede festejar demasiado tiempo, hay que volver a sentarse a pensar qué otras cosas más hay que desplegar, qué otras cosas hay que pensar, porque está en la situación de precariedad que no es posible detenerse ni un segundo sin tener que ir a conquistar todo lo que falta. Así que bueno, creo que este panel es muy grato en ese sentido. Ahora paso a comentar un poco las preguntas que fueron llegando. Las primeras dos las voy a decir juntas porque creo que están asociadas, y decirlas por separado va a terminar llevando a la redundancia, que son: ¿qué condiciones hay para que se trate en la ciudad una ley que garantice derechos para personas trans? Es abstracto, no define una política en particular, pero bueno, supongo que está vinculado a estos proyectos que se fueron lanzando, si ven que hay condiciones para llevarlos adelante. Y otra es, ¿tienen datos de cuál es el cumplimiento del cupo trans del 5% en el estado de la ciudad? Si esto se está llevando adelante, si está vigente de esa manera. La que quiera responder, bienvenida. Yo por ahí, Alba seguro va a tener para aportar con respecto a la ciudad. Yo puedo comentarles lo que sucede en la provincia de Río Negro, en donde, Sí, porque yo soy de allá, usted, puedo dar una perspectiva o una visión del conocimiento de las compañeras legisladoras de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que yo sé que son rejugadas y que van a poner todo para tocar estos y otros temas. Pero, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, es una realidad el cupo laboral trans en 7 municipios, en la provincia, en la Universidad Nacional del Comahue, en la Facultad de Ciencias de la Educación, pero lamentablemente se llaman a compañeras a trabajar o a contratar a cuentagotas y no se cumple con este cupo, y es la falta de voluntad política. Y para sumar a algo que comentaba Alba del gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad no destina presupuesto propio para, por ejemplo, la compra de hormonas para la población trans. Dependen de lo que compra el Ministerio de Salud de la Nación. Yo en campaña para diputada decía que la voluntad política se traduce a presupuesto. Hay presupuesto, hay voluntad política. No hay presupuesto, no hay voluntad política. Y lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires, como en la provincia de Río Negro, yo creo que no hay voluntad política, y hay que trabajar sobre ello. Y creo que sí, por supuesto, vamos a poder obtener diversas legislaciones, porque tanto a Ofelia, a Laura, a Gisela y a cada una de las compañeras vamos a ir a acompañarlas para que podamos generar los consensos necesarios, y también las discusiones serias, los debates serios, porque también cuando se habla de nuestras identidades, muchas veces lo hace un señor cisgénero de barba y bigote pretendiendo hablar por nosotras, cuando nosotras podemos hablar perfectamente, sacándonos o no los bigotes. Yo a veces no tengo el tiempo para sacarlo, hoy no lo hice, por ejemplo, pero no voy a permitir que un señor cisgénero hable por mí. No, no, no. Y por supuesto, vamos a empujar muy fuertemente para las legislaciones, las políticas de Estado. Tenemos ministras, tenemos subsecretarias, tenemos diputadas, tenemos legisladoras, tenemos senadoras, y es el momento, y sumaremos algún machirulo también que por supuesto se va a querer colgar de la foto, no va a faltar, o quererse colgar del hecho, no va a faltar, lo capitalizaremos, los traeremos para acá, que levanten la mano, aprieten el botoncito y nos den las legislaciones que queremos. Bien. Excelente.
Sí, yo para complementar, creo que ustedes tienen que comentar mucho sobre lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. No, digo porque también lo estábamos hablando, la falta de reglamentación, la Claro. ley que creaba el 5% en la ciudad de Buenos Aires, o sea, realmente eso me parece que es importante mencionarlo. Lo único que voy a hacer como mención de esto es este ejercicio que mencionó Ornelli, que me parece importante, ¿no? Muchas veces, y digo muchas veces porque hay muchas normativas en nuestro país, nosotras sistematizamos esa información en la subsecretaría porque justamente a falta de información pública lo que empezamos a hacer fue a sistematizar, sabiendo que una de las políticas públicas que tenemos que hacer es crear esa información pública, información no solamente estadística, sino también información poblacional sobre las personas trans en nuestro país. No hay nada, no sabemos ni cuántas somos, no hay, llegamos al ministerio y no hay información sobre las personas trans, no solamente en términos de políticas de memoria, sino también sobre las condiciones de vida trans en términos de Estado, ¿no? Por supuesto, mucho del activismo, mucho de los movimientos sociales han creado estas herramientas a lo largo del tiempo, por eso también pudimos también trabajar con proyecciones que hacen a nuestra población. Pero bueno, eso, digamos, crear información pública de calidad es parte de nuestra misión y a la vez también lo que sí creo es que dentro de esa sistematización pudimos ver cuántas provincias tienen hoy cupo trans en Argentina, pudimos ver cuántas resoluciones tienen cupo trans en Argentina, pudimos ver cuánta normativa hay, digamos, tanto en el poder judicial, en el poder ejecutivo y viendo todos los empeños que hay. Lamentablemente, la implementación, que es lo que decía Ornella, es la deuda histórica. Y es que efectivamente creo que es lo que más cuesta en términos sociales, porque de lo que estamos hablando no es solamente de, digamos, de pensar el espacio laboral para personas travestis y trans, porque afortunadamente, y esto creo que no hace falta en este espacio ni tematizarlo mucho, pero afortunadamente creo que tenemos, digamos, capacidad laboral las personas travestis y trans. Digamos, y esta capacidad laboral es lo que fundamenta este pedido. Si estuviésemos pidiendo ingresar a un programa social, ya te aseguro que también estarían objetando el ingreso de vayan a trabajar, porque, bueno, decimos, tenemos capacidad laboral y también critican el tema del ingreso al trabajo. En la ciudad de Buenos Aires, el último estudio que yo tomé como referencia fue uno del 2017, habla de que solo el 0,5% de las encuestadas, de las personas entrevistadas, ingresaron al mercado laboral. 0,5% del total de del 100% de las personas encuestadas y entrevistadas. Lo que te quiero decir es que el mercado laboral no lo resuelve al ingreso laboral, no lo resolvió. Muchas de nosotras venimos con una historia donde ahí sí sale el 7%, digamos, de la población encuestada que tenía un empleo dentro dentro de la administración pública. Con lo cual, digamos, realmente la iniciativa del ingreso laboral a la administración pública es importante porque decía que se tratan de nuestros cuerpos, de nuestras narrativas, de nuestras capacidades laborales en ejercicio, y porque además toca fundamentalmente gran parte de esa estructura de violencia, haciendo de nuestras vidas sustentables, principalmente eso. Y después, digamos, lo que hay que mencionar también en este punto es que efectivamente la gran resistencia es que ingresen las personas trans a los espacios. Yo creo que esa resistencia no es casual, creo que muchas veces estas cosas terminan justamente en la foto, en la ley, termina en la publicación, en hacer ingresar a las organizaciones que estaban reclamando, 2 o 3 compañeras de las organizaciones, y ahí se termina. Y no se avanza ni con el registro, ni con el ingreso real, genuino, democrático a los espacios laborales. Entonces,
no lo digo, afortunadamente en este momento no lo digo solo como opinión, sino como un compromiso también de trabajo, pero porque sabemos que efectivamente para nuestro gobierno es prioritario, digamos, modificar las realidades de las personas travestis y trans. Y esto es afortunadamente una enorme responsabilidad que vamos a llevar adelante también desde el ministerio y con de manera transversal a todos los ministerios que conformamos hoy el Estado Nacional. Y creo que efectivamente ese es un paso importante para tener en cuenta, y es que necesitamos que sea un ingreso que tenga que ver con esto, con sistemas transparentes de ingreso, y no aliviar el tema a través de poner a dos compañeras de una organización, de dos organizaciones, y pensar que ahí se termina. Salir de la foto y hacer de esto algo más real. Entonces, creo que, y acá perdón, cierro con esto, pero para mí es muy, muy importante decirlo. Algo que se decía, y nosotras también con Ornella participamos en la Comisión de Géneros y Diversidad del Congreso de la Nación, donde se está debatiendo hoy todos los proyectos de ley, digamos, en torno al ingreso de las personas travestis y trans a la Administración Pública Nacional. Lo dije así, con ese paraguas tan grande que implica no debatir si uno sí, si el otro no, porque efectivamente estamos de acuerdo todas las personas, todas las organizaciones, en que sí tenemos que ingresar a trabajar. Después faltan los detalles, pero afortunadamente sí estamos todos de acuerdo con que efectivamente el ingreso es importante. Bueno, hablando de eso, lo que quería decir era que, digamos, cuando se hicieron esas reuniones de comisión y tuvimos la oportunidad de tomar la palabra, lo que decíamos es que la normativa viene a dar sentido a una lucha social histórica, pero no necesitas una ley para poder cumplir con el ingreso laboral. No necesitas de la ley para contratar a una persona travesti trans. Necesitas otro compromiso. Necesitas un compromiso más amplio, que efectivamente tiene que ver con hacer real y efectivo tu propio compromiso como funcionaria, como funcionario, dentro de tu empresa, dentro de tu ámbito de trabajo, dentro de tu universidad, si estás en la universidad, dentro de tu universidad, dentro de tu espacio, preguntarte cuántas personas trans habitan estos espacios, y por qué no hacemos algo para que efectivamente puedan ingresar a estudiar en las universidades, a completar el secundario, a ingresar a un empleo, que ingresen no solamente en el banco, sino también en la atención en la salita, atención en los hospitales públicos, atención en las escuelas. ¿Por qué no estamos, por qué en nuestra democracia faltan nuestros cuerpos, nuestras voces dentro de estas instituciones? Y creo que es el punto fundamental. Nuestras democracias se enriquecen cuando estamos presentes todos, y eso es fundamental tener como reflexión, porque no es una reflexión solamente que cuida a las personas travestis y trans. Cambian las instituciones, cambian los sentidos de nuestra democracia, se amplían derechos, se reconocen, se democratizan, y de eso es lo que estamos hablando. Así que realmente el cumplimiento para el ingreso de personas trans tiene que ver también con nuestros roles dentro de la función pública. ¿Cuántas personas trans hay en la legislatura? ¿Cuántas personas trans trabajan hoy digamos, en las empresas en las que están hoy en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántas personas trans te atienden o manejan el taxi o manejan el colectivo? Esas son preguntas vitales para nuestra política. Tal cual. Voy con otra pregunta de Radio. ¿Cómo se están manejando para hacerles los DNIs a las compañeras travesti trans? ¿Hay complicaciones en este contexto, teniendo en cuenta que además muchas no pueden acceder a subsidios sin eso? Así que un poco la situación de ese tema en este contexto. Sí, los cambios registrales por el momento están frenados, dado a que los registros civiles son autónomos, ¿no? Del Estado Nacional, o sea, cada provincia se maneja con un protocolo y demás. Lo que sí estamos haciendo ahí con la directora del RENAPER, Maya Goldin, es tramitarles los DNI digital que tienen vigencia durante un mes. De esta manera las compañeras y los compañeros pueden acceder
a una política de Estado. Y con respecto a poder percibir un programa del Estado Nacional, se puede hacer después de que con el Banco Nación, después de que desde el INADI recibimos una gran cantidad de denuncias porque en las tarjetas no se respetaban la identidad de género de las personas que habíamos realizado nuestros cambios registrales, el Banco Nación emitió una circular para que todas las personas trans puedan cobrar, ya sea si la tarjeta estaba en una sucursal diferente, ya sea si el nombre no coincidía con el del documento, pero sí el número de DNI y el apellido, ya sea si lo había extraviado, pero tenía el documento digital, dado que están todos los datos, y también se lo puede gestionar a través de la aplicación del Estado Nacional, Mi Argentina. Lo que sí estamos trabajando y tratando de solucionar es que las personas extranjeras tengan que dejar de pedir esa carta a los consulados para tener su identidad, que les sale plata, que encima en este contexto de pandemia todos los pesitos son necesarios para los bolsillos de las compañeras. Por el momento no se están actualizando los datos registrales, pero sí damos respuesta de manera inmediata desde todos los organismos que nos llegan estas demandas a través de el RENAPER y poderle gestionar el DNI digital, ¿no? Sí, complemento solamente que los DNI para las personas transmigrantes, esos trámites también se están llevando adelante durante este periodo, y nosotras en la SUBSE también lo estamos acompañando y tramitando justamente ese enlace con la Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior. Claramente uno de los grandes obstáculos son los costos y sobre todo poder tener esas certificaciones de los países de orígenes, que era lo que mencionaba Ornella. Realmente es un tema porque no solamente se encuentran cerradas, sino que también digamos, la tramitación dentro del país tiene otros tiempos, tienen otros compromisos, otras situaciones que impide esto. Pero tanto los documentos como los... toda la certificación de esa documentación para las personas transmigrantes son trámites que tienen muchas circunstancias, no es solamente una, sino que también son, depende cuál sea tu situación migratoria, va a tener un tipo de tramitación. Bueno, y estamos articulando con la Dirección de Migraciones para poder llevar adelante estos temas. Yo después voy a dejar el mail de la SUBSE para poder ver si también quieren efectivamente contactarse los compañeros que nos están siguiendo, porque me parece que es importante también no decirlo en abstracto, ¿no? Esto. Bueno, acá lo tengo. Es muy fácil. Es SUBSE, claro, SUBSE, div de diversidad, @mingeneros.gov.ar. Ahí está. O sea, SUBSE, @mingeneros, que es Ministerio de Géneros, .gov.ar. Así que eso también. Excelente. Cualquier cosa le ponen replay. Dije fácil, es fácil, pero lo dije difícil. Así que es fácil de leer, difícil de decir, me parece. Con 2 veces creo que quedó claro. Me parece bueno poner a disposición esa herramienta. Eso creo que es un golazo. Acá, bueno, la última pregunta, o al menos es la última que llegó, pero me imagino que también será la última porque están llegando a las 4 de la tarde y era la hora estipulada para poder terminar la actividad y dejarla seguir con su enorme trabajo que vienen llevando adelante, pero paso a leerla. ¿Cómo consideran que se debe llegar a las nuevas generaciones desde lo educativo, más allá de la ESI, que sabemos que en muchas escuelas de gestión pública y privada no se aplica? ¿Cómo creen que se debe dialogar con la comunidad educativa toda una vez que la desigualdad se puso de manifiesto tan cruelmente? Y me permito un agregado, incluso se puede hackear un poco la pregunta en el sentido de que tal vez la ESI igual sigue siendo, sí es la respuesta, pero hay que pensar una estrategia para su implementación. Digo, bueno, una pregunta para discutir cómo trasladar estas problemáticas
a una resolución educativa entre tantas otras variables que son parte de la resolución de estos problemas. Nada, eso a la que quiera. Pues yo por ahí creo que la promoción de los derechos, el presidente Alberto Fernández fue muy claro en el inicio de las sesiones legislativas, cuando decía que la pauta publicitaria que promocionaban las obras de gobierno deberían ser cambiadas por publicitar derechos, por informar a la sociedad. De esa manera vamos a poder derribar muchas de las barreras culturales y muchas de las barreras comunicacionales que hacen a que la información por ahí no llegue y a que también vuelva a funcionar este tamiz que decía hace un instante, que algunos, ya sea directores o directoras, rectores o rectoras, supervisores o supervisoras, ponen en un tamiz y dicen qué ley sí y qué ley no van a aplicar en sus escuelas. Así que eso también hay que transformarlo de manera inmediata. Tenemos la igualdad jurídica, ahora debemos construir la igualdad real. Qué bella. Sí. Yo por mi parte agrego también este dato de que para nosotras es fundamental ir de la mano, por supuesto, de los derechos, sobre todo poder resguardar el derecho al desarrollo personal de niñas y adolescentes. Creo que esta es una máxima fundamental para poder acompañar infancias LGBT en nuestro país, que es respetar el derecho al desarrollo personal. Este principio que realmente es parte no solamente de compromisos nacionales, del marco normativo, de la Convención de Niñas, Niños y Adolescentes, sino que también hace al fundamento del desarrollo del derecho a la identidad, digamos, tiene que ser acompañado y es una máxima que debería estar presente. Nosotros para poder llevar adelante estas acciones las hacemos, por supuesto, junto con los organismos de competencia directa, en este caso es la CENAF, con la que estamos trabajando para poder abordar, mira, no solamente la promoción de derechos, sino que ahí yo creo que hay un tema pendiente que es muy, muy importante señalarlo, y es justamente el tema de las violencias hacia niñas y adolescentes LGBT. Cualquiera que sean, no sé si cualquiera, porque realmente posiblemente también de vuelta esté hablando dentro de lo que fue mi generación, pero quienes crecimos, digamos, en estas instituciones y tenemos y somos personas trans o lo expresamos desde niñez y desde adolescentes, sabemos lo que es la violencia dentro de estas instituciones, el efecto de las burlas, el efecto de los insultos, el impacto que eso tiene en nuestras vidas y la enorme pregunta por quienes nos pueden dar una mano o incluso hasta la reflexión de si no hicimos algo en torno a eso, porque efectivamente es tan, digamos, histórico, se ha inscrito de manera tan histórica en nuestra biografía que realmente, digamos, empezó desde muy, muy temprano. Apenas caminabas, plumeabas la mano desde la caminada, desde el uso de la voz, siempre fue una situación de violencia y hostigamiento que creo que efectivamente, digamos, podemos y debemos modificar, digamos, desde propuestas que hagan incluso, no solamente en la promoción de los derechos, sino en la protección de estos derechos. Y ahí creo que, digamos, tenemos que focalizar no solamente a través de la educación sexual integral, sino también poder trabajar concretamente con los organismos que puedan dar protección a los derechos de niñas y adolescentes. Y digo adolescentes porque también la tasa, digamos, de autolesiones para las personas LGBT, los disciplinamientos de las violencias, es una tasa altísima y tiene que ver justamente con poder poner un poco de límite frente a tantas violencias. Es una situación crítica, es una situación muy dolorosa para nosotros y creo que efectivamente, digamos, debemos establecer ahí los horizontes de democracia porque son niñas y adolescentes que están creciendo dentro de nuestra sociedad. Es un compromiso ineludible, es un tema
muy pendiente y que justamente tiene que ver con las escuelas, pero también tiene que ver con las familias y tiene que ver también con otras instituciones que promueven, digamos, el odio hacia nuestra comunidad. Entonces, tenemos que tener una iniciativa realmente amplia y clara para desterrar no solamente los aspectos de la discriminación, y ahí el INADI, Ornella cumplen roles fundamentales y vitales, sino también, digamos, poder entramar esta situación con otros tipos de abordajes que hacen a las violencias y que efectivamente tengan eco tanto institucional como socialmente. O sea, todo con la ESI, pero además de la ESI también tenemos que efectivamente tener políticas públicas que hablen de estos abordajes de las violencias, y hay que hacerlo, digamos, en conjunto. Por eso cuando hablábamos de cómo son las máximas de nuestras políticas públicas, no se reducen exclusivamente a lo que hago yo, lo que hace ella, o lo que hacemos nosotros, sino tiene que ver con la integralidad de los derechos y la transversalidad de este enfoque. Es muy, muy importante poder darle la complejidad que tiene estos ejes temáticos, porque tiene que ver muchas veces con la vida, tiene que ver con las autolesiones, tiene que ver con la expectativa de vida de nuestra comunidad. Así que es un desafío enorme y espero realmente que se pueda poder llegar ahí también a verse la materialidad de las políticas públicas muy pronto. Buenísimo. Creo que ambas fueron muy claras en relación a este eje, y yo que vengo muy recientemente de la militancia en ese sector, en los colegios secundarios y demás, creo que es buenísimo contar con estas herramientas y saber que es importantísimo dar estas peleas desde esta orientación. Ahora, para ir cerrando, yo iba a leer los aportes y comentarios que fueron llegando, y después, por supuesto, si tienen ganas de decir algo más, de cerrar, de hacer una despedida, una arenga, lo que sea que les surja, por supuesto tendrán también ese espacio, así que sí, adelante. Bueno, los comentarios que llegaron fueron: grande Ornella, qué lindo, cada día más visibles, nunca más invisibles. Muy clara Ornella, una manera de contar las luchas muy sencilla y con una dulzura, a pesar de que en las luchas las compañeras trans sufren desigualdades, inequidades y violencia. Exacto, Alba. Espacios plurales. Hermosa Alba, te adoro y mando muchos besos. Elenita. El ser persona amerita que deberíamos tener la posibilidad de desarrollarnos en todas nuestras capacidades y no vendernos como mercancía. Genia Alba, necesitamos mucho y urgente intervenciones políticas en las escuelas, sobre todo un trabajo intenso con las conducciones, directives y los equipos del DOE. Tu humildad te hace enorme, Ornella. Genia Ornella, grosa Alba, qué grande Alba. Muchas gracias por compartir, hermoso panel. Y el último: gracias Alba y Ornella por su lucha, que es la de todos, por una sociedad más igualitaria. Cuánto afecto. Suscribo a todas las palabras que han llegado. Así que bueno, compañeras, lo que quieran decir para terminar con la actividad, que fue un placer, y creo que son intercambios súper necesarios para seguir pensando en cómo desarrollar una agenda de derechos plenos para toda la población. Así que también en mi lugar de... Estoy haciendo mi propio cierre antes de que lo hagan ustedes. Creo que es importantísimo tener esta experiencia. Quiero antes agradecer a Sistemas de la Legislatura por garantizar la logística de este evento, a Laura por tener la iniciativa, convocarlo, armarlo, y a ustedes, por supuesto, por estar acá dándonos esto que nos han dado. Mucho para pensar, y sobre todo en nuestro caso, me animo a hablar en nombre de Laura, mucho para hacer también desde los lugares que ocupamos. Así que sin más, compañeras, el cierre es suyo. Sí. Bueno, muchas gracias Ofelia, Laura, por supuesto a Gise y también a Alba, a cada una de las compañeras que en sus lugares dan estas discusiones, que en sus lugares les toca o nos toca siempre ser observadas doblemente, a las trans 3 o 4 veces más. Siempre está en tela de juicio o en observación los lugares y cómo llevamos adelante la política. Así que abrazarlas, agradecerles, por supuesto saludar también
a la gente del sistema de la legislatura y a todos aquellos compañeros que nos siguieron a través de este vivo, a través de las diversas plataformas en donde nos están escuchando, y decirles que desde mi lugar de militante valoro muchísimo todo el trabajo que se realiza en todas las organizaciones, más allá de los tintes partidarios, mejor si son de los nuestros, por supuesto, pero no voy a dejar de decirlo, pero por supuesto es muy imprescindible que todas las feminidades, que todas las disidencias, que todas las diversidades ocupemos los lugares históricamente negados y sobre todo aquellos en donde se puede llegar a transformar la política. Así que muchísimas gracias y sostener lo que sostengo hace muchos años. La política es la única herramienta de transformación que tenemos los y las pobres. Así que muchísimas gracias por el espacio. Quedo a disposición. Dejo el 0800@inadi.gov.ar para cualquier denuncia por discriminación. Ya lo dijo el presidente de la Nación, la discriminación en nuestro país será imperdonable, pero vamos a tratar de que no sucedan estos hechos, vamos a trabajar fuertemente para prevenir la violencia, que es una de las violencias como es la discriminación, pero ni hablar todas las demás violencias que tenemos que erradicar hasta la violencia institucional. Así que muchísimas gracias, buena gestión, compañeras, buenos mandatos, Buenos Aires, y espero que pronto podamos encontrarnos de manera presencial y compartir momentos de lucha y de victorias, como nos va a tocar hacerlo durante el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández. Así que muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, con este entusiasmo yo también me despido de todos, ahí diciendo y asumiendo también este compromiso que decía Ofelia. Esto, digamos, es una puesta en común de nuestras agendas de trabajo. Sabemos que falta un montonazo, vivimos, digamos, en un momento histórico muy particular, creo que, que tiene una profunda pedagogía respecto a cuál es el norte de nuestras luchas, y en eso estamos para poder cumplir. Gracias a todos quienes hicieron posible digamos, esta actividad. Asumo con compromiso y responsabilidad nuestras agendas, y eso es de lo que se trata, de lo que hacemos, y realmente digamos, a todos quienes nos acompañaron esta tarde también agradecerles mucho. Y coincido plenamente, este es un recorrido que nos va a llevar claramente a situar y a estar en otra instancia respecto a las personas trans, pero también a la población LGBT. Tenemos mucho que trabajar y es una deuda histórica que se empieza a cumplir. Realmente vamos a vivir un momento de enormes desafíos durante estos años, pero creo también que se tiene que ver la perspectiva histórica no solo de la ministeria, sino también del ingreso de esta gestión que es realmente muy auspiciosa para nuestros derechos. Así que estoy súper feliz de haber compartido con ustedes. Gracias a todos. También gracias a todos realmente. Orne, también te dejo un saludo enorme y ya nos vamos a ver en un próximo encuentro. Gracias. Suerte, compañeras, cuídense. Gracias. Abrazos, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Orne.